Ejercicio Hibbeler 714. Determine la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento en una sección que pasa por el punto D del marco de dos miembros. Hola a todos, en este video vamos a resolver un ejercicio de un elemento estructural isostático en el cual tenemos una carga distribuida y también tenemos lo que es una articulación o un pasador. Este ejercicio se resuelve, hay muchas maneras de resolverlo. Si nosotros nos ponemos a pensar, podemos calcular las reacciones de ambos apoyos y el ejercicio lo que nos pide es hallar las fuerzas internas o las solicitaciones en el punto D y en el punto E. Entonces, lo primero que podemos hacer es hallar las reacciones y vamos a tomar primeramente el camino más largo, luego con la práctica ya podemos deducir directamente esos valores de las solicitaciones sin necesidad de resolver todo el elemento. Bueno, ahora sí vamos a comenzar y para comenzar vamos a nombrar estos puntos. A este punto lo vamos a llamar el punto A. A este le vamos a llamar el punto B. Y a este le vamos a llamar el punto C. Ya una vez hecho esto, vamos a decir son una reacción donde ambas van a tener un componente vertical. En este caso le vamos a llamar a Y. En este otro va a venir a ser BY. Y también tienen una componente horizontal, ambas reacciones. Esta la vamos a llamar BX y esta la vamos a llamar AX. Si notan, aquí tenemos 4 reacciones. Generalmente en la resolución de cualquier elemento estructural normal siempre tenemos 3 incógnitas, pero en este tenemos 4 y se debe a que tenemos aquí un pasador. Este pasador hace que nosotros tengamos una ecuación más al momento de resolver el ejercicio. Y a medida que lo vayamos resolviendo se van a dar cuenta que este pasador es muy importante para la resolución del ejercicio. Ya, primero vamos a hacer la sumatoria de fuerzas verticales, o como también podemos decir, la sumatoria de fuerzas en Y, que debe ser igual a 0. Vamos a considerar todas las fuerzas que actúan alrededor del eje Y. Y aquí tenemos una carga distribuida. Para hallar la acción de esta carga distribuida, tenemos que hallar el área de esta misma. El área, como pueden ver, es la de un triángulo. Va a venir a ser 400 por 6 dividido entre 2, lo cual nos va a dar 400 por 6, 2400, dividido entre 2 nos va a dar 1200 newtons. Y para hallar el punto de acción de esta fuerza, o de esta fuerza que es el resultado de toda esta carga, para una carga distribuida triangular, el punto de aplicación de la fuerza siempre está 1/3 de la base del triángulo. En este caso la base va a ser esta. Y 1/3 de esta base va a venir a ser la tercera parte de 6, que en este caso va a venir a ser 2 metros. Ya teniendo esto, ya podemos tener nuestra ecuación, que tenemos positivo, que incógnitas tenemos para arriba, es AY más BY, y las fuerzas que actúan para abajo, menos 1200, que sería igual a 0. Tenemos 2 incógnitas, una ecuación. Por el momento no podemos hacer mucho en esto. Ahora vamos a hacer lo importante de este ejercicio, que es la sumatoria de momentos en el punto C,
que va a venir a ser igual a 0. Cuando tenemos una articulación, un pasador, las fuerzas que actúan a un lado del pasador no influyen en momento al otro lado. Como por ejemplo, a ver, se van a dar cuenta cuando escriba la ecuación. Voy a tener sumatoria de puntos C de momentos en el punto C al lado izquierdo. Y va a venir a ser igual a y por 6. Y tenemos que darle un sentido, vamos a decir, el sentido antihorario va a venir a ser positivo. Entonces, y respecto al punto C me produce un momento horario. Entonces va a venir a ser negativo. Y ahora, más esta fuerza que va a venir a ser 1200 por 2, que esto va a venir que esto es igual a 0. No consideramos estas fuerzas o estas reacciones de aquí porque como es una articulación, imagínense que si yo le aplico una fuerza aquí, no me va a generar momento a este otro lado, o sea, va a rotar libremente sin que en este lado influya en algo. Entonces, por eso, cuando tenemos un pasador, se lo divide en dos partes, la suma de momentos. En este momento, en esta sumatoria de momentos, le vamos a poner que va a ser la parte superior. Ya teniendo esto, aquí es fácil deducir cuánto va a venir a ser nuestra reacción a Y, que es igual a Y pasa a este lado y el 6 pasaría a dividir. 1200 por 2 va a venir a ser 2400. Dividido entre 6 va a venir es igual a 400 newtons. Y ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos en E, pero de este sector, o sea, del sector inferior. No me parece que este chico sea muy listo. El sentido antihorario es positivo, pero va a venir a ser el sector inferior. Y a ver, aquí vamos a tener B, primero para la reacción vertical, va a venir a ser BY. Tomamos en cuenta su brazo por 6. Y el sentido respecto al punto C, BY me hace un giro horario. Entonces esto va a venir a ser negativo. Para BX es un giro antihorario el que me causa esta reacción. BX y su brazo es 2,5. Todo esto es igual a 0. Aquí tengo dos incógnitas, pero todavía no puedo resolverla porque no sé el valor de BY ni tampoco de BX. Pero ahora, si nos vamos a esta primera ecuación, vamos a notar que ya puedo calcular el valor de BY porque aquí he calculado el valor de AY. Entonces, teniendo el valor de AY, puedo calcular el valor de BY. Lo vamos a resolver en este lugar. Vamos a reescribir la ecuación. Y vamos a reemplazar el valor de AY que hemos calculado. 400. Despejamos BY y vamos a tener que BY es igual a 1200 menos 400. Va a pasar al otro lado con positivo y va a ser 800 newtons. Ya tenemos AY, tenemos BY y podemos reemplazar el valor de BY de este que hemos hallado aquí en esta otra ecuación. Entonces vamos a tener que menos 800 por 6 más
Bx por 2,5 es igual a 0. Vamos a despejar Bx. Vamos a pasar al otro lado con el signo negativo. Aquí vamos a tener 6 por 8, 48, 4800. Y el 2,5 para pasar a dividir. Este valor nos va a dar 1920 newtons. Y entonces ya tenemos la reacción AY, la reacción Bx y la reacción By. Nos faltaría hallar la reacción AX. Para la reacción AX lo que vamos a hacer es simplemente con sumatoria de fuerzas en X, que va a venir a ser igual a 0. Vamos a tener, si analizamos nuestro dibujo, que AX más BX es igual a 0. Tenemos aquí el valor de BX, entonces podemos hallar fácilmente el valor de AX, que simplemente sería el negativo. Aquí vamos a tener más 1920. Esto es igual a 0. Entonces AX es menos 1920 newtons. Y ya tenemos todas las reacciones. Ahora lo que el ejercicio nos pide es que tenemos que hallar las fuerzas internas o los esfuerzos que se causan en el punto D. Y estas fuerzas internas o solicitaciones se las halla realizando cortes en esos puntos. Las solicitaciones en el punto D se las halla realizando cortes en esos puntos. Podemos cortar la viga, nos podemos imaginar que podemos hacer un corte por todo este sector, que sería más sencillo. O también podemos realizar un corte al lado derecho, que sería todo el elemento estructural. Como siempre vamos a tratar de buscar el lado más simple, vamos a hacer un corte al lado izquierdo. Entonces, si recortamos el elemento, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener algo así, donde aquí vamos a tener el punto D y aquí vamos a tener las fuerzas que hemos calculado, las reacciones. La reacción horizontal, como vemos aquí, es 1920 y como está en negativo, entonces quiere decir que estaba al lado izquierdo. Lo vamos a dibujar aquí. Y ya le anotamos sin signo porque ya estamos considerando el sentido de la fuerza, entonces sería 1920. Ahora también aquí podemos ver que hemos calculado la reacción a Y, entonces la vamos a copiar. Es positiva, entonces quiere decir que iba para arriba. Aquí vamos a tener nuestra reacción de 400. Y ahora aquí hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a anotar la distancia a la que se echa el corte, que son 3 metros, y el valor en este punto de nuestra carga distribuida va a venir a... Vamos a analizarlo, a ver cómo podemos hallar. Como vemos aquí, esto es un triángulo. Esto sería como una función de una recta. Pero como no nos da la carga distribuida en función de X o en función a una variable, entonces
Vamos a hacerlo por geometría o por deducción simple. En esta parte vamos a tener un triángulo en todo este lugar. Si imaginamos que pasamos una raya horizontal por ahí, vamos a tener que este triángulo se repite nuevamente aquí, porque de aquí a aquí hay 3 metros y de aquí a aquí también tenemos otros 3 metros. Entonces, como este valor cuando ya llega al punto máximo es 400, esta altura y esta altura de este triángulo con esta altura de este otro triángulo van a venir a ser las mismas. Entonces aquí por deducción vamos a tener que aquí va a haber 200 y aquí va a haber 200 y es 200 porque llega justo al punto medio, o sea, está a 3 metros y el triángulo entero vale 6. Entonces, como es el punto medio, en este caso que es especial, no siempre va a ser así. Esto va a valer, justo en este punto va a tener un valor de 200 newtons sobre metro. Y entonces eso es lo que vamos a notar cuando ya hemos realizado el corte. Y con esto ya podemos resolver fácilmente. Vamos a anotar aquí que tenemos nuestra cortante, nuestro momento y la normal. Y ahora, como sabemos que es una carga distribuida, tenemos que hallar el área. El área va a venir a ser 200 por 3, que sería el área de un rectángulo. 200 por 3 es 600 dividido entre 2, por lo que es un triángulo, es 600 dividido entre 2 va a venir a ser igual a 300 newtons. Ese es el punto de aplicación de esta carga distribuida. Va a estar a 1/3 de la base. Entonces la distancia desde el punto donde he realizado el corte, que es el punto D, hasta el punto de aplicación de mi carga distribuida es 1 metro. Ya. Y con esto ya podemos resolver fácilmente. Vamos a hacer la sumatoria. La sumatoria de fuerzas en X, que esto es igual a 0. Entonces vamos a considerar los positivos, los que van para la derecha. Aquí tenemos la fuerza de 1920 que va para la izquierda, entonces es menos 1920 más la normal. Esto es igual a 0. La normal va a venir a ser igual a 1920 y le vamos a poner la unidad que son newtons. Y ahora para las cortantes hacemos sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Los positivos son los que van para arriba. Tenemos 400 menos 300, 400 menos 300 menos la cortante. Y esto es igual a 0. De aquí calculamos que la cortante en el punto D es 100 newtons. Y ahora para la última parte, sumatoria de momentos en el punto E. Tiene que ser igual a 0. Consideramos los positivos, los que están en sentido antihorario. Y vemos, a ver, aquí tenemos la fuerza o la reacción de 400 newtons, pero esta me hace girar en sentido horario, entonces es 400
por 3, pero tiene el signo negativo, por lo que me hace girar en sentido horario, más porque este me va a hacer girar en sentido antihorario. 300 por el brazo, que sería 1, más mi momento. Este siempre se lo toma positivo porque está en sentido antihorario. De aquí despejamos el momento. 400 por 3 es 1200 menos 300. Restamos y esto es igual a 900 newton metro, porque son sus unidades. Y bueno, así hallamos las solicitaciones en el punto C. Ahora para el punto D vamos a hacer un corte. Tendremos un corte en este sector, que es el más sencillo. O sea, podemos resolverlo haciendo el corte aquí o el corte de todo esto que no nos conviene, se va a complicar bastante. Entonces hacemos el corte de todo este sector. Cortamos la viga y recordamos que la reacción en X es 1920 y mi reacción en Y es 800. Tomando en cuenta eso, sabemos que la reacción horizontal es 1920. Mi reacción vertical era de 800. Aquí tenemos el punto E. Vamos a tener la cortante, la normal que ya la había dibujado, y el momento, que no lo he dibujado demasiado grande. ¡Cielos, qué macizo! Pero ya no importa. Tenemos la cortante, la normal y el momento del punto E, y esta distancia que está a la misma distancia a la que estaba el punto D, entonces esto es 3 metros también. Ya entonces aquí es mucho más sencillo, no hay ninguna carga distribuida. Hacemos lo que es la sumatoria de fuerzas en X. En X, positivos los que van para la derecha, 1920 más la normal tiene que ser igual a 0. De aquí tenemos que la normal va a ser igual a menos 1920 newtons. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y ahora. Para hallar la cortante tenemos 800 menos la cortante, que esto es igual a 0. No hay más fuerzas verticales. La cortante es igual a 800, la cortante lo pasamos al otro lado y es igual a 800 newtons, un valor positivo. Y ahora realizamos sumatoria de momentos en el punto E. Esto tiene que ser igual a 0, positivos los que van en antihorario. Tenemos siempre las reacciones que son paralelas en este caso sería una especie de viga, no me generan momento. O sea, las reacciones que se relacionan con la normal no me generan momento, pero las verticales sí me generan momento, así que 800 por su brazo, y ahora vemos el sentido que 800, esta fuerza me va a hacer girar en sentido horario, entonces 800 por 3 va a tener un signo negativo, más mi momento es igual a 0. De aquí despejamos el momento, 3 por 8, 24, lo vamos a pasar al otro lado. Entonces aquí tenemos nuestro momento que es 2400 newton metro.
Y bueno, eso es prácticamente todo. Ya hemos hallado las solicitaciones en el punto E y en el punto D. Existen formas más fáciles de resolverlas sin ni siquiera tener la necesidad de calcular las reacciones, pero creo que eso ya con la práctica cada uno lo va desarrollando y dándose cuenta cómo puedes resolver más rápido los ejercicios. Sin embargo, hallar las reacciones y hacerlo de esta manera es generalmente lo más básico y lo más intuitivo cuando uno comienza a resolver este tipo de ejercicios. Espero que les haya gustado y gracias por ver el video. Adiós.